¿Cómo están, iglesia? Qué bueno. Buenas tardes. ¿Gustan tomar asiento, por favor? Ok. Pues todas estas semanas hemos estado viendo la manera en cómo Dios habla hoy, cómo Dios sigue hablando a nuestras vidas, ¿no? A lo largo de estas semanas también hemos visto que Dios ha hablado desde la antigüedad, ¿sí? Desde el principio, desde Génesis, en el huerto con Adán y Eva, pasando por los profetas, ¿okay? En el Antiguo Testamento, vimos el ejemplo de Elías, cómo le habló con esa voz suave, ¿sí? Y cómo Dios sigue hablando hoy. La semana pasada vimos algunas maneras en las que Dios habla. Vimos que a través de la oración, a través de personas, de las circunstancias también, a través de sueños también. ¿Quién de nosotros no ha experimentado un sueño que viene de parte de Dios? ¿No? Entonces, el Señor sigue hablando en nuestras vidas y es importante escucharlo, ¿no? Entonces, de que Dios habla, de eso ya lo tenemos muy claro. El único periodo que Dios dejó o guardó silencio fue en el periodo entre el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Fueron 400 años de silencio. Pero aunque Dios estaba guardando silencio, estaba trabajando, estaba preparando la llegada de Cristo. ¿Ah? Ok, entonces, si Dios habla, nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿lo escucho? ¿Sé identificar su voz? ¿Sí? Entonces, esta tarde vamos a ir viendo, descubriendo la manera en cómo hacerlo. ¿Les parece? Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, gracias por este tiempo. Gracias porque sabemos que tú hablas a nuestras vidas, pero a veces estamos tan distraídos, Señor, que olvidamos o no reconocemos tu voz. Señor, en esta hora sabemos que tu Espíritu va a hablar, Señor, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, y que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Padre, para que produzca el fruto que tú quieres, Señor. Al 101%, Padre. Que dignifique tu nombre, Padre, que te dé gloria y honra, Señor, y que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues, ¿traen sus Biblias? Si son de papel, mejor, para que no se me distraigan con el celular. No, abran sus Biblias, se la pueden ocupar, no, en el teléfono. Abran sus Biblias, por favor, en Hebreos 1. Vamos a leer del 1 al 3. Les puse ahí en las pantallas en la versión Nueva Biblia de las Américas, ¿ok? Vamos a ir leyendo. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ok? Entonces Dios ha hablado desde antes de muchas maneras, en muchas ocasiones, de diversas formas. Y hoy Dios también lo sigue haciendo. Pero dice ahí, pero ahora nos ha hablado, en los últimos días nos ha hablado a través o por medio de su Hijo, por medio de Jesús, ¿no? Y ahí dice, nos ha hablado, ¿no? ¿Qué les vendría a la mente con el nos ha hablado? Un consumado es, un escrito está, ¿ok? Todo lo que nosotros necesitamos saber, necesitamos aprender o necesitamos escuchar, está acá, ¿sí? Está en la Biblia, que es la primera fuente en donde Dios nos va a hablar o nos está hablando, ¿ok? Ahora, ¿recuerdan el Evangelio de Juan? Que dice, y el verbo, en el principio el verbo era Dios, estaba con Dios, ¿no?
y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, ¿sí? Jesús, el Verbo, la palabra, se hizo carne, y dice Juan, y habitó entre nosotros, ¿no? Lleno de gracia y el resplandor de Dios, ¿ok? ¿Y qué crees? Que ahora, por el hecho de aceptar a Jesús, ahora ese Hijo, esa palabra, ese Verbo vive en nosotros, habita en nosotros y constantemente está hablando en nuestros corazones, ¿ok? Es quien nos sostiene, nos capacita por medio de su poder, ¿ok? Y para reflejar su esplendor, su naturaleza y su esencia. Ahora, ¿cómo fue posible esto? ¿Ok? Ahí en Hebreos menciona que al final dice el resultado de la purificación o la purificación de pecados. ¿Qué quiere decir eso? Al morir Jesús en esa cruz, ¿sí? Y al morir por nuestros pecados, ¿qué hizo? ¿Qué pasó en ese momento? Se sentó a la majestad. ¿Y qué pasó? Que dio entrada y acceso, libre acceso al Padre. Entonces, pon atención en estas dos verdades, dos fundamentos bíblicos, dos verdades que a lo mejor las sabemos, pero quizás no hemos tomado conciencia real de lo que significan en nuestras vidas, ¿sí? A veces lo dejamos pasar de largo, a veces, pues sí sé que Dios habita en mí, sí. No, vamos a ser conscientes de esta realidad y de esta verdad en nuestras vidas, ¿no? La primera es que fuimos reconciliados, ¿sí?, con Dios por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz, ¿ok? Ahora tenemos acceso directo a Él por un mismo espíritu, ¿sí? Efesios 2:18 lo menciona, ¿ok? Entonces, ya no hay nada que interfiera para que nosotros podamos acercarnos de manera directa al Padre, ¿sí? Ya no hay obstáculos, ya todo fue quitado, ¿sí? Ya el acceso lo dio Jesús, ¿sí? ¿Recuerdan cuando se rasgó ese velo en el templo? Ese significado tiene. Ahora la entrada es directa, ¿no? Y la segunda, una vez que lo aceptamos a Jesús y recibimos su perdón, fuimos sellados con su Espíritu. Y ahora vive en nosotros, mora en nosotros, ¿ok? 1 Corintios 6:19, te voy a leer lo que dice. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¡Auch! El primer ouch. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, ¿sí? Ya el Espíritu habita en nosotros. ¿Y cuál es una de las funciones o de las muchas funciones que el Espíritu Santo tiene en la vida del creyente? Guiarnos a toda verdad, ¿sí? Y revelarnos al Hijo en nuestras vidas. Dice que Él tomará de mí y lo que es mío es del Padre y se los hará saber a ustedes. Él toma del Padre, nos los hace saber, nosotros escuchamos, ¿sí? Y continuamos avanzando para el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Ahora, con estas verdades en mente, ¿sí?, tenlas muy presentes, ¿sale? Ya tengo acceso al Padre, ya vive el Espíritu Santo en mí, ya me puedo conectar con Dios a través de su Espíritu y del Espíritu que vive en mí, ¿sí? Y dice también la palabra que quien escudriña los pensamientos de Dios es su Espíritu y los del hombre. Entonces nos hace conocer esos pensamientos. También dice que son muy altos, más altos que los de ustedes. Pero trae revelación a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, con estas verdades en mente, ¿sí?, al reconciliarnos con Dios y tener acceso a Él, nos permite tener y construir una relación con Dios. Una relación con Dios. Ahora, dimensiona esto. El que sostiene con la palabra de su poder todas las cosas, el que creó el universo, ¿sí?, el que murió por ti, ahora vive en ti. ¿Sí tienes claro eso? ¿Sí hemos entendido esa parte? ¿Sí?
el Todopoderoso viviendo en mí, viviendo a través de mí. Yo creo que a veces eso lo dejamos como que, ay, pues sí, vive en mí, pues sí, ya sé que Dios, tú me dices, pero a veces se me olvida. Esta palabra, estas dos verdades, esto tiene que simbrar nuestros corazones. ¿Ok? Ahora, construir una relación. ¿De qué manera o cómo construyo? ¿Cómo voy construyendo esa relación? El primer requisito, digámoslo así, pasando tiempo con Él. ¿Ok? Y aquí, si no tienes tiempo para pasar con Dios, va a ser complicado que puedas escuchar la voz de Dios, que puedas empezar a construir esa relación con Dios. Va a ser complicado. Ahora, ok, ya tengo el tiempo, ¿sale? ¿Cómo lo hago? Y habíamos, la semana pasada, el pastor ayer dijo, orando. Y el orar, es cierto, es un diálogo, ¿no? Es yo te hablo, ¿ok? Y espero a que tú me contestes. Te escucho. Y eso lleva tiempo también para discernir y para empezar a comprender, ¿sí?, cómo Dios empieza a hablarnos. Es entablar un diálogo entre papá y yo. ¿Sí? Y el reflejo de esa relación y del tiempo que tú pasas con Dios, a veces es el reflejo de cómo es tu vida en tus relaciones personales, principalmente con tus hijos, si es que los tienes. ¿Sí? ¿Qué tanto tiempo pasas? ¿Qué tanto tiempo platicas? ¿Qué tanto tiempo inviertes en escuchar, en saber escuchar? Porque hoy día estamos dados a hablar, y no escuchamos. ¿Sí? ¿Cuántos oídos nos dio Dios? ¿Y cuánta boca? 2 para escuchar, ¿no? Buscarlo con diligencia, ¿sí? ¿Qué es ser diligente? Es buscarlo con ese esmero, es buscarlo con esforzándome, ¿sí? Con esa intención de querer pasar tiempo con Él, ¿sí? Dice Proverbios 8:17, amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Entendemos que al principio, cuando empezamos a construir una relación con Dios, estamos poniendo los cimientos, estamos poniendo esos ladrillos, esos pilares, ¿okay?, que llevan tiempo y llevan esfuerzo. Y a veces esa construcción o ese empezar con a levantar esa construcción, pues se queda ahí. O medio le echamos otro tabique o medio le ponemos más cemento, pero pues ya ahí la dejamos. ¿Y qué empieza a hacer? ¿Qué empieza a pasar? Vamos descuidando esa relación y vamos dejando, ¿sí?, lo importante que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Entonces es construir. El construir se va formando con el tiempo. El escuchar la voz de Dios es con el tiempo. Hay 3 cosas que en algún momento escuché cuando tienes tu relación con Dios y pasas tiempo con Dios. Al principio es el delirio. ¿Por qué? Porque te cuesta trabajo. A lo mejor pararte muy temprano. En lo personal, busco a Dios con el ejemplo de Jesús, muy de mañana, porque sé que no me da tiempo en todo el día. Ya llegas cansado en la noche, gracias Señor, y te pones a dormir. Pero al principio del día está todo en silencio. Quizás escuches a lo mejor el grillito sonando o el ruido del refrigerador, pero vas a escuchar la voz de Dios temprano. ¿Sí? Eso es como recomendación. Entonces ese es el delirio. Después viene la disciplina, el ser diligente, el ser esforzado, el buscarlo. Y luego viene el deleite. Ya no lo dejas. Ya entras a una comunión y a una necesidad que busca tu alma de estarlo buscando, de estar queriendo que Él te hable, que hable a tu vida para darte esa dirección, ¿no? Y el tercero es de todo corazón.
¿Qué dice Jeremías? Ese sí se lo deben de saber, ¿no? No, me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo su corazón. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir de todo corazón? Llego y Señor, sale, ya son las 4, tengo media hora. Ahí nos vemos. Así no es. Así no es. Sí. En esa construcción de esa relación, me paso ese tiempo con el Señor esperando escuchar su voz, porque en el anhelo de que mi alma reciba lo que quiere Dios decirme. La primera alabanza que decía ahí, anhelamos oír tu voz en mi corazón. ¿No? Esa es la condición que nosotros debemos de buscar de todo corazón. ¿Vale? Y sin duda, en la medida que pasamos tiempo con Dios, es la manera en cómo nuestras vidas reflejan a Jesús, ¿no? Su carácter y ese esplendor de su esencia y de su gloria. ¿Cierto o no? Ahora, de estas tres que acabamos de mencionar, quizás en alguna de ellas, ¿sí?, tengas que hacer ajustes. Quizás en el tiempo, en el ser diligente, en el esforzarte o en la intención del corazón al buscar al Señor. ¿Sí? Haya que hacer ciertos ajustes que a lo mejor digas, híjole, pues es que Dios no me habla, no estoy escuchando su voz. No, sí te habla, pero ajusta esto, ajusta tu tiempo, ordena prioridades, ¿sí? Búscalo de todo corazón y lo vas a hallar. Uh-huh. Hay otras cosas que también pueden interferir o impedir ese escuchar la voz de Dios, ¿ok? Y esas son algunas. El pecado, ¿sí? Evidentemente el pecado es lo que nos apartó, ¿sí? Y que nos puede seguir apartando de Dios, ¿ok? Pero 1 de Juan 9 dice que Él es fiel, justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos toda maldad si confesamos nuestros pecados, ¿no? La falta de perdón, ¿no? Mateo dice en 5:22, dice que antes de venir a mí, ¿sí?, antes de traer tu ofrenda a mí, si tienes algo en contra de tu hermano, ve, arregla el asunto y luego vienes a mí. La falta de perdón es importante que nosotros practiquemos ese perdón todos los días, ¿ok? De varones, dice Santiago que el trato a nuestras esposas interrumpe nuestras oraciones con Dios, ¿sale? Aguas con eso, y no les estoy jalando las orejas porque luego dicen que yo siempre les jalo las orejas. Es el Señor. Una mente embotada. ¿Qué quiere decir una mente embotada? Es una mente llena o saturada de tanta información, de tanto y tanto que oímos, que vemos, ¿ok? Cuando ustedes se han conectado al internet, ¿no? Y cuando están todo el mundo conectado, esa señal como que se va apagando, como que no conecta directo, como que se vuelve más lenta, etcétera, ¿sí? Lo mismo pasa con una mente embotada. Nuestro Wi-Fi, ¿sí?, pierde esa recepción, esa receptividad para escuchar la voz de Dios. Aguas con esas mentes, ¿sí? Filtra lo que edifica en tu vida. Filtra, ¿sí?, lo que va a ayudarte, ¿sí?, y no a perjudicarte para escuchar esa voz de Dios. Eso es importante que lo podamos también tener muy en cuenta, ¿ok? Una vida afanada. Una vida afanada te lleva a no tener tiempo. Y si el primer paso para la relación con Dios y escucharlo es el tiempo, imagínate una vida afanada. Una vida afanada puedes volver una vida organizada, ordenando prioridades. Pero de que tienes tiempo, tienes tiempo. Jesús es el mejor ejemplo. Jesús iba, venía, recorría distancias muy largas, tenía chamba todo el tiempo, pero se daba el tiempo de buscar a su Padre para escuchar su voz, ¿sí?, para que lo sostuviera, ¿ok? Entonces, una vida afanada esclaviza también nuestra mente, ¿ok? Merma nuestras fuerzas y nos roba tiempo, definitivamente. Una vida afanada no vas a tener ganas de buscar al Señor,
No vas a tener ganas. Y luego le dices al Señor, Señor, dame fuerzas como de búfalo para buscarte. No, a ver, no te las voy a dar. Bájale a la chamba, bájale a lo que estás haciendo, ¿sí? Ok. Una mente egocéntrica. ¿Qué es una mente egocéntrica? Yo al principio, yo en medio, yo al final y yo después. Y yo. Y que todo sea para mí y nada para los demás. Y entonces estoy pensando en yo, y en yo, y en yo. ¿Ok? ¿Cuándo le vas a dar tiempo a que entre ahí lo que está diciendo, o lo que te está diciendo Dios? Va a ser complicado. Y aparte te vuelves el centro de esa conversación. Entonces, acá ya tienes idea, ya te vas dando cuenta de lo que puede apartarte de Dios y también lo que puede estorbar en escuchar la voz de Dios. ¿Ok? Ojo con eso, ¿sale? ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora, ya tengo mi relación con Dios, ya la estoy construyendo, ya empecé ahí a escuchar su voz, ahí la llevo. ¿Cuál es el propósito en esa relación con Dios? ¿Cuál es? ¿Para qué tengo una relación con Dios? ¿Para qué necesito escuchar su voz? ¿Ok? Conocerlo. ¿A través de quién? Por su Hijo, a través de Jesús. ¿Sí? ¿Recuerdan Hebreos? Ahora nos ha hablado por su Hijo, el resplandor de su gloria y la expresión de su naturaleza, su esencia. Cuando tu relación o mi relación con Cristo va creciendo, va en aumento, ¿sí? Nos lleva a un nivel más profundo, nos lleva a un nivel de más intimidad con Dios. Y en la intimidad, ¿sí? Cuando tú estás en esa intimidad con Dios, Dios empieza a permearte, ¿sí? Y a transformarte para que muestres esa expresión de su naturaleza, para que des ese reflejo de su gloria. ¿Para qué más nos sirve? Aprender a escuchar su voz a través de su palabra. Dijimos que es la primera fuente en donde Dios nos va a hablar a través de su palabra. ¿Okay? ¿Y cómo es que me habla Dios a través de su palabra? Hemos visto varias veces, ¿no? Yo leo la palabra de Dios, busco en la palabra de Dios que Dios trate de decirme o de explicarme algo, ¿sí? A mi vida. ¿Qué hago? Leo, releo, vuelvo a leer, medito en ella. Reflexiono. Señor, ¿qué me estás queriendo decir a través de este pasaje? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con esto que me estás mostrando? Señor, ¿estás hablando claro a mi vida o como que no te estoy escuchando, como que no te quiero escuchar bien? Es importante que dentro de ese tiempo que pasamos con Dios, tengamos ese tiempo de leer su palabra. Si es la primera fuente en donde Dios nos va a hablar, ¿sí? Tenemos que buscar que Dios nos hable a través de su palabra. ¿Ok? Y acá están las respuestas a muchas preguntas. ¿Ok? Como hijos de Dios, anhelamos lo mejor de Dios. Y a veces lo mejor de Dios creemos obtenerlo en leer puras promesas que Dios tiene. Y ahí pero tú prometiste, Señor, y yo lo declaro, y en el nombre de Dios, y sí, y otra promesa, y nos vamos de promesa y promesa en promesa. Sin embargo, cuando leemos la palabra de Dios y hay cosas que nos pide hacer, que están dentro de su voluntad, ahí es cuando, y me voy a la promesa. Porque es más fácil, ¿sí?, centrarnos en eso por el beneficio que nos otorga. Y yo creo que a muchos nos ha pasado, ¿no?
¿Cuántas promesas? Más, no sabemos más las promesas que las obligaciones. ¿Sí o no? ¿O soy el único? No, no creo. ¿No? Ahora, ya leí, ya medité, ya reflexioné. Ahora, ¿cómo lo aplico? Señor, ya leí esto, ok. Oro esta palabra en mi vida y ayúdame a través de tu Espíritu Santo a ponerlo por obra. Dicen que la vida cristiana es difícil. La vida cristiana no es difícil si dependes de Dios. Si dependes de ti, de tu razón o en tus fuerzas, se te va a hacer más que difícil, se te va a hacer imposible. ¿Sí? Si aprendes a escuchar la voz de Dios y discernir lo que Dios te está diciendo, y entra la obediencia, dice, ok, aquí está mi espíritu, que te va a ayudar y te va a capacitar para que puedas hacer lo que te estoy diciendo que hagas, porque sé que eso es lo mejor para tu vida. No, pero yo quiero la promesa, Señor. Y con respecto a esa voluntad, dice también otro, conocer su voluntad manifiesta en su palabra, su voluntad escrita. ¿Cuál es esa voluntad? Acá está. Y de su voluntad podemos hablar que seamos santificados, que vayamos y hagamos discípulos, que compartamos el mensaje de salvación, ¿no? Que perseveremos en oración, que lleguemos a esa altura del varón perfecto, que oremos por nuestras autoridades, que perdone, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? No, Señor, yo quiero la promesa. Porque tu voluntad como que... Pero te estoy diciendo que hagas esto. Por eso les dije, tengan en mente las dos verdades que vimos al principio. ¿Quién vive en mí? A través de su Espíritu. Es como voy a poderlo hacer. A través de lo que escucho que Dios habla a mi vida, a través de su Espíritu, es como voy a poder obedecer. Es como voy a poder guiar al propósito que Dios tiene. ¿Cierto o no? ¿Ok? De tal manera que este diálogo o esta comunicación con Dios, ¿sí?, se vaya centrando no en mi voluntad, sino en la de Él. ¿Sí? Este diálogo, esta comunicación, cuando yo empiezo a forjar, cuando ya tengo empezando a construir esa relación, cuando ya está edificándose esa relación, ¿sí?, ahora ya no se va a estar centrando tanto en mí, sino en que, Señor, ¿qué hago? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué dijo Jesús? Padre, he venido a hacer tu voluntad. Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y como hijos de Dios y como hermanos de Cristo, pues eso también se tendría que ser, ¿no?, nuestra motivación principal, buscar su voluntad y no tanto la nuestra. Ahora, cuando tú buscas la voluntad de Dios, cuando escuchas a Dios hablarte de su voluntad, ¿qué obtienes? Dice 1 de Juan 5, 14, 15, dice, pues esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye en esa relación, en esa comunión. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, ¿sí?, tenemos las peticiones que hemos hecho. ¿Por qué no tenemos todo lo que queremos? Porque quizá no esté alineado a su voluntad. Porque estamos buscando, porque tenemos esa mente egocéntrica, porque buscamos otra vez las promesas mejor, bla, bla, bla. Por eso, a veces no recibimos y creemos que es que Dios no me habla, es que Dios no me escucha, es que ya se olvidó de mí. Acabamos de cantar, nos persigue y todo el tiempo se está persiguiendo y todo el tiempo está hablando en nuestro corazón a través de muchas maneras. Entonces, ¿su voluntad o la mía?
Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo, porque siempre vamos por nuestra voluntad y queremos que Dios apruebe lo que queremos hacer o lo que queremos pedir o lo que estamos buscando. ¿Cierto o no? ¿No? Dentro de la comunicación, el diálogo con Dios, ¿sí? ¿Qué es lo que más expresamos a Dios? Señor, ya vengo delante de ti, Padre, gracias por permitirme otro día más. Y aquí está mi lista. Sabemos que somos ovejas del buen pastor, ¿no? Pero a veces como que nos abusamos del me. Bendíceme, prospérame, ayúdame. Y así, y nuestra oración es, ayúdame, dime, ¿no? Dame, sáname, Señor, bendíceme. A ver, no estás poniendo atención a lo que quiero hacer en ti. No quiero quitarte esto porque voy a trabajar algo en ti. Y eso tú lo vas a discernir escuchando su voz. Solamente escuchando su voz. ¿Sí? Ahora, vamos a reflexionar. ¿Sí? Voy a hacer un paréntesis acá. Hay 4 preguntas, están ahí en la pantalla, que deseo que tú reflexiones. ¿Ahí las tienen? Si les puedes tomar una foto, si las puedes escribir, hazlo. ¿Sale? Porque te van a servir para modificar cosas, ¿sí? Para modificar la manera en cómo te acercas a Dios, la manera en cómo lo buscas, con qué intención lo buscas, si es de verdadero corazón o no. Si estás buscando algo que quieres que haga, en lugar de buscar lo que Él quiere hacer en ti, ¿no? La primera es, ¿tus oraciones se centran más en lo que quieres que Dios haga por ti o en lo que Dios quiere hacer de ti? ¿Tú sabes lo que Dios quiere hacer de ti? Salud. ¿Sabes lo que Dios quiere hacer de ti? ¿Sabes lo que Dios quiere hacer contigo? ¿De ti qué quiere hacer? Y está en su voluntad escrita. De ti quiere hacer alguien como Jesús. Y va a ocupar muchos medios de cómo lograrlo. Entre ellos, aflicción, entre ellos, pruebas, ¿sí? Va a forjar el carácter de Dios en ti, la expresión de su naturaleza, el resplandor de su gloria. Eso dice Hebreos, eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Eso es parte de su voluntad para nuestras vidas. Y lo que ocupa el Señor, a veces en oración decimos, no, Señor, quítame esto porque... No, Señor, mejor así. No, Señor, por el otro lado. Ahorita no. No. Entonces, lo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros es transformarnos a la altura de ese varón perfecto que es su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Eso es lo que Dios busca hacer en mí. ¿Sí? Y a través de mí, influenciar en la vida de otros. ¿Sí? Esa es su voluntad. Pero luego nuestras oraciones se centran más en lo que yo quiero de Dios. Busco a Dios como ese genio de la lámpara. Oye, estoy con este problema, Señor, pero mira, yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú eres fiel, Padre, ayúdame. Sí te ayudo, pero entiende qué es lo que quiero hacer en ti. ¿Ok? ¿Ya lo anotaron? Bien. Cuando Dios te da a conocer su voluntad, ¿obedeces pronto a esa voluntad? ¿O eres como los hijos? Que todos fuimos alguna vez hijos, ¿no? Ahorita, aguántame. Ahorita lo voy a hacer. Espérame tantito, ahorita. Ya, sí, lo voy a hacer. ¿Obedeces pronto a esa voluntad? La obediencia debe contemplar 3 aspectos o 3 formas. La tía, totalmente, inmediatamente y alegremente. Totalmente, inmediatamente y alegremente.
Así es como Dios quiere que respondamos a la obediencia. A veces una de esas tres nos falla, sobre todo el alegremente y en el inmediatamente. Y te voy a contar algo, me subo a un Uber hace mucho tiempo y ahí yo venía así, ¿no? Como que disfrutando del viaje y de repente el Señor comparte de mí. Sí, Señor, ahorita. Comparte de mí. Ok, Señor, ya voy, aguanta. Espérame, déjame recordarme algunos versículos para que amarre, ¿no? Terminando mi viaje, a dos calles de terminar de viaje, empecé a compartir. ¿Sabes qué sucedió? Que el hombre se quedó picado y yo no tuve tiempo de compartir. Por eso es inmediatamente. Inmediatamente, porque Dios sabe por qué te está diciendo ahora, no cuando tú quieras, es ahora. Y en la obediencia hay bendición. A lo mejor no para mí, para al que vas a bendecir. Hazlo inmediatamente. Hazlo totalmente, no a medias. Oye, te dije que sacaras la basura. Ay, pero eso hay después. Totalmente. Todo lo que te está pidiendo el Señor, hazlo. Hagámoslo. ¿Sí? Inmediatamente y alegremente. Y así es como nos pasó como de chiquitos cuando éramos hijos. Ya otra vez me dices que esto. Otra vez, ahorita, espera, estoy jugando. Al ratito lo hago. Y con el Y a veces Dios también escucha tu ya no es alegremente. ¿No? Y dice Pablo, alégrense en toda ocasión. Cuando te pido obediencia, alégrate también. Porque se trata de bendecir a otro. Porque tú también serás bendecido con esa obediencia. Ajá. Bueno, no les voy a hablar más de obediencia porque yo creo que más de 3 salimos trasquilados acá. Pero bueno. La siguiente. Cuando Dios te habla, ¿lo escuchas con la intención de querer oír lo que quieres oír? ¿O con la intención de oír lo que Dios sabe que necesitas oír? Está como larguita, pero a ver, mastíquenla. Cuando Dios te va a hablar, ¿lo escuchas con la intención de querer oír lo que tú quieres oír? ¿Sí? ¿O con la intención de oír lo que Dios sabe que necesitas oír? Y a veces hacemos oídos, tienen oídos pero no oyen, ¿no? No os hagáis, sabes que Dios te está hablando, ¿sí? Sabes que Dios te está diciendo algo, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres oír? Señor, habla a mi corazón, necesito que hables a mi corazón. Ok, voy a hablar a tu corazón. Necesitas hacer esto, necesitas quitarte de esta relación, necesitas quitarte estos hábitos, necesitas pasar más tiempo conmigo, necesitas bajarle a la chamba, necesitas cuidar tu salud, necesitas esto, necesitas el otro. No, ¿sabes qué? Mejor ya, ahí muere. Ya mejor, ahí para la otra, Señor. ¿Cierto o no? Todos hemos caído en algún momento en esto. Por eso estoy pidiendo que estas preguntas las tengan y las reflexionen continuamente y modifiquen la manera en cómo nos acercamos a Dios. Y bueno, ese ya nos mata a todos, ¿verdad? Tu comunión con Dios está reflejando la gloria y el carácter de Jesús en tu vida. Esto va más allá, no solo de escuchar su voz, El reflejar el carácter, el resplandor de su gloria, la esencia de su naturaleza, la expresión misma de Dios en su carácter, eso va más allá de escuchar su voz. Eso ya es otro peldaño en la construcción de la relación. Ya es otro peldaño. ¿En qué peldaño andas? ¿Nomás en el ladrillo? ¿O ya estás en el segundo piso o en el tercer piso? ¿Cómo estás edificando esa relación? ¿Construyéndola de este modo, buscando a Dios de ese modo? ¿Sí? ¿O estás construyendo con pasos firmes, escuchando la voz de Dios y haciendo lo que Dios dice que tienes que hacer, que necesitas saber, que necesitas escuchar?
Entonces, ¿está reflejando eso? Ok. Ya después de las pedradas, continuando con el propósito de Dios, en mi relación con Dios, es recibir guía, uno más es recibir guía y dirección para mi vida, para el día a día. Y aquí es Dios hablando a mi espíritu, ¿sí? Su voluntad hablada a mi espíritu. ¿Cómo sé que Dios me está hablando? Porque sabes que Dios te está hablando y dices, ay, esto viene de Dios. Me está diciendo el Señor que esto, o me está diciendo que el otro, y así como el del Uber, ¿a qué horas? Y ahora que me subo a un Uber ya ni me lo tiene que decir. Tengo que buscar la manera, la estrategia y vas. Entonces, recibo guía y dirección para mi vida. ¿Ok? Y eso es fundamental para el día a día. ¿Sí? Para la toma de decisiones que me van a llevar a mejorar en cada aspecto o en cada área de mi vida. Llámale trabajo, casa, en la familia, en la relación con mis hijos, en la relación con los demás, en la misma iglesia, en mi ministerio, si tengo alguno, si soy líder, si sirvo, etcétera. También en eso vas a escuchar la voz de Dios y te va a decir, haz esto, haz el otro, corrige acá, vete para allá, no sé, ¿sí? Y todo eso, toda esa guía, toda esa dirección, todo eso que yo escucho de Dios, ¿sí? Todo eso que estoy escuchando de Dios tiene una finalidad que es alinearte al propósito de Dios para tu vida. ¿Sí han escuchado la frase, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida? Sí hemos escuchado eso, ¿no? Y vas caminando y dices, oye, yo no lo veo tan maravilloso. Y ahí vamos, y Señor, pues te estoy escuchando y te estoy haciendo, pero pues no se ve que sea tan maravilloso. Tú sigue confiando. Dios no te pide, o sea, Dios te pide que confíes en Él. ¿Sale? A veces Dios no te va a explicar todo el asunto, pero te va a ir dando dirección sobre el asunto y te va a decir, ya diste un paso, da el otro. Sigue caminando, yo te sostengo, voy delante de ti, ¿sí? Yo cuido de ti. Me encanta este salmo, dice, Salmo 32:8, dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. O sea, ¿sabes? ¿Entiendes eso? Mis ojos puestos en ti. Te haré saber. Te voy a decir dónde. Te voy a decir para dónde vas a jalar. Te voy a decir, da ese paso, aunque tú ves que no esté ahí un ladrillo, dalo. ¿Sí? Confía en mí. Y eso tú lo vas a discernir en tu espíritu, porque es la voluntad hablada a tu vida. ¿Ok? Su voluntad hablada a tu vida. ¿Sí? Tú vas a encontrar voluntad escrita. Y dentro de la voluntad escrita quieres que Dios te hable a través de su palabra y que escuches su voz audible. ¿Sabes cuál es la forma? Lee la Biblia en alto. Así, léela. Ahí Dios te está hablando audiblemente. Es que Dios no me habla y hay otros que sí les habla. Lee la Biblia audiblemente y Dios te está hablando audiblemente. ¿Sí? ¿Cómo vamos? Ya estamos terminando. ¿Para qué? Ahora, aquí hay algo súper importante y que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Cuando decimos que Dios nos habló, o habló a mi corazón, o habló a mi vida, o siento de parte de Dios, o Dios me mostró, o Dios me dijo, debemos estar seguros que así sea. ¿Sí? A veces dice la palabra de Dios que el corazón del hombre es engañoso. ¿Sí? Y es ventajoso. ¿Sí? Entonces, debemos tener en cuenta varios aspectos, ¿sale? Dios no va a hablar algo, ¿sí?,
que no esté alineado a su palabra. ¿Sale? Ponle ahí, primer requisito, o sea, primera punto. No me va a hablar algo que no esté alineado a su palabra. Señor, es que mira, aquí está la persona con la que me voy a casar. Y pues es ella. Hace tiempo, aconsejando a un varón, hablando de este tema, de su relación con su pareja en ese entonces, o la que estaba siendo su pareja, pues iba caminando bien, y después de tiempo lo vuelvo a ver ya juntado con otra persona, y esa persona con hijos. Y le digo, oye, ¿y le preguntaste a Dios si esta era la chica que iba a formar parte de tu ayuda idónea? Sí, Dios me mostró. Ah, mira, ¿estás seguro que Dios te mostró? ¿Estás seguro de eso? ¿Completamente seguro? ¿Qué hizo? Su corazón, ¿sí? Satisfacer esos deseos. Pero no le dijo Dios. A otra persona, Dios me dijo que no me limitara. Ah, caray, ¿así te dijo? Sí, que no me limitara. Y que se empieza a echar una construcción acá y otra construcción de su casa y a comprar carrito y... Ah, sí. Después de unos años, ¿cómo terminó? Dios me mostró. No fue Dios. Fue tu engañoso corazón, ¿sí? O tu deseo. Dios no te va a llevar a tomar decisiones que te puedan afectar a corto, mediano o largo plazo. Dios no va a hacer eso. Dios no, es más, te va a apartar de eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que va a pasar. Él ya sabe. ¿Sí? Dice Proverbios que hay caminos que parecen correctos o derechos, ¿sí? Pero al final terminan en muerte. Eso Dios lo sabe. Y si tienes esa relación con Dios, vas a escuchar y te vas a apartar de eso. Dios no va a decir que sí a caprichos ni a motivaciones para satisfacer deseos banales. ¿Sale? Dice Santiago, no reciben porque piden mal, porque no saben pedir. Piden para sus deseos, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué no? Porque va a envanecer nuestro orgullo, porque nos va a apartar de Dios. Por eso Dios no te va a contestar, sí, órale. Claro, no lo va a hacer, ¿sí? Dios va a ocupar lo necesario para cumplir con su propósito en nuestras vidas, ¿ok? Ahora, aquí es bien importante esto. Ya vimos en su propósito, en su camino, en su voluntad, que Dios va a ocupar cosas, ¿sale? Eso ya lo vimos. Ahora, cuando venga alguna cosa de esas que les había comentado, aflicción, pruebas, cualquier cosa que Dios vaya a ocupar, ¿sí? Si tú pides a Dios que quítame esto, Señor, y no te lo quita, como Pablo, ¿no? Bástate de mi gracia. Y le pedí 3 veces que me quitara el aguijón. Y si no te lo quita es porque algo quiere hacer en ti. Entonces pregunta, Señor, ¿esto para qué lo quieres ocupar en mi vida? ¿Qué quieres trabajar en mí con esto? Y Dios te va a mostrar, porque te va a mostrar. No te va a dejar así como que, ahí después te digo, no. Hace algunos años, tenemos 9 en Cristo, como 6 años. Empecé con una molestia en el ojo. Ya fui al doctor y una neuralgia en el nervio oftálmico. Ya te imaginarás los dolores. Y lo primero, Señor, yo sé que tú me vas a sanar. Yo sé que tú me sanas. Sí, Señor. Y pum, pum, pum. Y oro y muchos oraron por mi ojo y que se sane y que en el nombre de Jesús y sí, sanidad, venga. Y no se me quitaba. Hasta que un día dije, Señor, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué quieres hacer en mí con esto? Dime, porque me empiezo a desesperar. Estoy trabajando templanza y dominio propio en tu vida.
Cuando entiendes y cuando recibes la respuesta de Dios, ¿sí? Trae paz. Te saca de esa hostilidad y de esa preocupación y de esa aflicción. Ok, Señor, yo sé que tú estás obrando. Los doctores me dijeron que eso no se quita, que eso se mantiene con medicamentos para que el dolor pues, se mantenga y no aumente, ¿sale? Cuando trabajó Dios en mí eso, que dije, Señor, pues va. Después de un tiempo, se quitó. Llegando al oftalmólogo me dice, pues ¿qué te tomaste? Le dije, nada, fue Dios. Es que esto no se quita. Fue Dios. Fue Dios. ¿Sí? Escucha la voz de Dios cuando estés pasando por alguna prueba, aflicción. Lo va a ocupar para algo en tu vida. Pero es importante escucharle, ¿sale? Y en este aspecto, ya estoy terminando, y en este aspecto, por lo general, sí, podemos recibir 3 maneras en cómo Dios responde, y una más que pareciera no responder. Te va a decir sí a tu pregunta, sí, pero a lo mejor en mi tiempo, ¿sale? Te va a decir sí, pero, y por lo general todo lo que tiene que ver con su voluntad te va a decir que sí, pero en su tiempo. Y si te digo que sí, ay, a todo dar, gloria a Dios, aleluya, sale. Pero ¿qué pasa cuando te dice que no? No. ¿Por qué no, Señor? Porque está escrito aquí. ¿Ya leíste mi voluntad? Sí, Señor. Pero es que mira, está bien guapo y es el que yo veo que sí, mira, y tiene lana y me quiero casar con él. Él no es. Pero Señor, y te trato de convencer a Dios y no. Y no, del Señor es no. No hay no a medias, no y después no, no y no. ¿Sí? No te conviene a tu vida. Te puede llevar a apartar de Él. Envanece tu orgullo. ¿Sí? Muchas razones. ¿Ok? Que las vas a encontrar acá por lo general. ¿Sale? Pero ¿quieres escuchar? Te va a decir no. Ya, no. Ya no insistas. Otra es espera. Y esa es la más difícil. Dime sí o no, no me digas espera, Señor. Sí o no, no me digas espera. Como testimonio, como familia, nosotros tuvimos que esperar 3 años para recibir una respuesta de Dios. 3 años. Y yo estuve preguntando, Señor, ya no me digas espera. Ya no, dime otra cosa. Ten paciencia, ten calma, va a venir, ten calma. Pero Señor, y durante esa espera Dios te sostiene. Dios te da una palabra en donde te sostenga, te dice, y habla a tu corazón. Y luego viene un versículo y te dice, la visión va a llegar, espérala. Ok, amigos que nos rodean, habla a través de personas, a través de circunstancias que te dicen, tranquilo, confía, espera. Sí, pero es que llevan 3 años. Sí, pero ya. Y Dios se glorificó de una manera impresionante en la respuesta. Impresionante. Entonces, cuando te dice espera, espera. Si Abraham esperó 100 años, ¿por qué nosotros no podemos esperar unos cuantos? ¿No? Aparente silencio. ¿Sí? Como el de esos 400 años en el periodo intertestamentario, 400 años, pero Dios estaba obrando, ¿sí? Está preparando algo, o te está preparando para, ¿sí? Pero es importante que tú lo escuches. ¿Por qué? Porque si no lo escuchas, te vas a ir para otro lado y no vas a entrar en el propósito y en la bendición y en lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Estamos, iglesia? Muy bien. Bueno, terminamos con esto. Dice Hebreos ahí, Hebreos 3, 7, 8. Ahí está el otro, ouch. Dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. Sí. Un corazón endurecido no va a recibir
respuesta de Dios. Un corazón endurecido te hace apartarte de Dios. Un corazón endurecido no va dentro del propósito de Dios. ¿Ok? Ponte de pie, por favor, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Padre. Gracias porque sabemos que esto ha llegado a nuestro corazón. Ha derribado prejuicios y barreras en nuestra mente, Señor. Y hemos comprendido otra manera en cómo podemos relacionarnos y buscar tu voz, Padre. Gracias por ello, Padre, porque eres fiel y eres amoroso para con nosotros. Y tú siempre estás en esa espera de que nosotros abramos nuestro corazón y no lo endurezcamos, Señor. Gracias porque esta palabra, Señor, sé que quedará sellada en nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sellará esta palabra, Padre, para que podamos alcanzar esa madurez plena en una relación contigo. Que día con día podamos ir dando esos pasos firmes, de acuerdo a tu propósito, en tu voluntad, Señor, guiados por ti, por tu Espíritu Santo, sabiendo, Padre, que tú tienes lo mejor para nosotros, que en ti se halla eso, porque tú vives en nosotros, Señor. El que creó el universo, el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, y esa palabra vive, habita en nosotros. Gracias, Señor. Gracias, porque no vamos a salir de aquí siendo los mismos. Vamos a salir de aquí renovados para retomar esa relación contigo, Señor. Para prosperar en esa relación contigo también. Y para quitar y hacer a un lado o modificar lo que tengamos que modificar de acuerdo a lo que tú nos has hablado. Para que seas tú en nosotros. Para que nuestra vida refleje tu gloria, la expresión y la esencia de tu naturaleza, para que sea Cristo en nosotros y con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, iglesia.